Una de las preguntas que nosotros nos hacemos en la serie Venciendo es ¿cómo vencer la frustración? Hay algunos eventos que definitivamente nos golpean y nos amenazan, como son los cambios dramáticos del clima, los cambios económicos, cuando quién puede programarse, por más que sea buen administrador y hasta economista, posiblemente algunas personas creían que la pandemia iba a durar 2 meses, 3 meses, pero 6 meses, 8 meses o prácticamente todo un año. Se convirtió para los más expertos un verdadero reto y prácticamente esto se sale de todo contexto. Hay cambios tan dramáticos de índole política, económica, social, salud, temas al interior de los hogares que definitivamente no tan solo nos causan angustia, estrés, sino que llevan a algunas personas a verdaderos estados de frustración. Una pregunta que todos nos hacemos es ¿qué debemos hacer cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos que entramos en un verdadero estado de preocupación y que literalmente estamos llegando a un estado de parálisis? Es decir, llamamos frustración. Hay un relato que me cautivó, me llamó mucho la atención. Está en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Me gustaría que usted tome su tiempo, léalo despacio, es sumamente interesante. Y allí relata que el rey Josafat, en un momento determinado de su reinado, tuvo un estado de angustia, de ansiedad tal, que él se sentía literalmente frustrado, no sabía qué hacer. Porque dice que todos sus enemigos, varios enemigos que tenía su pueblo, se unieron y vinieron contra él. Vamos a decirlo en términos logísticos, militares más o menos, era que el rey Josafat tendría algo así como máximo unos 500,000 soldados, pero venía contra él un ejército de más de 3, se habían unido y habían creado una gran coalición, algo así, más de 3 millones de soldados. Y dice que cuando él supo eso, de que todos ellos venían y que era inminente esa confrontación, él en ese momento hizo lo que hoy sería mi sugerencia para usted. Esta sugerencia creo que es muy importante la tome porque más que mía es una sugerencia escritural, está en la palabra, es lo que Dios recomienda. Y dice que Josafat fue al templo y buscó a Dios y dice que él oró y ayunó y la gente cuando se dieron cuenta que el rey estaba haciendo esto, también muchos otros vinieron y se unieron con él para orar y clamar a Dios. Y dice, y cuando uno lee la historia uno encuentra que Josafat más o menos dijo esto: Dios, tú prometiste que cuando estuviéramos en angustia o nos sintiéramos amenazados, si veníamos a ti y te buscábamos, que tú de alguna manera ibas a intervenir. Y dice que estaban en eso y él tomó tiempo para orar y decirle: Dios, perdónanos, perdona nuestros pecados. Reconocemos que en muchos aspectos nos hemos apartado de ti, que no te hemos dado el lugar que a ti te corresponde, pero hoy nos humillamos delante de ti. Cuando uno se siente amenazado y está entrando en esos estados de angustia y estrés, creo que es un buen momento para reflexionar y buscar a Dios y decirle: Dios, necesito tu gracia, tu intervención soberana y sobrenatural. Y dice que ese día había allí un sacerdote que en un momento determinado, pero dice que este era un hombre de Dios, era un profeta, y dice que él dijo que Dios iba a intervenir, que esa guerra no era de ellos, sino que era una guerra de Dios, que Dios iba a intervenir de una manera sobrenatural. Le dijo: esta guerra no es de ustedes, ustedes lo único que tienen que hacer en estos casos es permitan que Dios intervenga. Y entonces dice: ustedes van a estar quietos y ustedes van a ver la salvación que Dios envía. Y entonces le dijo: ¿y qué debemos hacer? Mañana van a ir a la guerra, pero cuando ustedes escuchen, cuando el ejército vaya bajando, van a escuchar que hay un viento recio que comienza a escucharse sobre la copa de los árboles. Ustedes deben saber de que hay algo.
ya comenzó a suceder. Y dice que al día siguiente, cuando fueron, se prepararon y iban hacia la guerra, ellos se dieron cuenta de que definitivamente esa guerra no era de ellos. Quien tenía que intervenir era soberanamente Dios. Y entonces, curiosamente, esta era una guerra tan atípica que a los que enviaron primero fueron a todos los cantores y las personas que se dedicaban a la alabanza a Dios. Luego iba el ejército. ¿Sabe una cosa? Hay ciertos momentos en la vida donde uno sabe que hay guerras que no se pueden librar, sino se necesita otro tipo de competencias. Necesitamos la ayuda, la asistencia de Dios. Hay ciertos momentos donde usted tiene que decirle: Señor, he usado la iniciativa, mis recursos, mi intelecto, he buscado a los expertos, pero aún así yo me doy cuenta de que a menos de que tú intervengas estamos perdidos. Y lo cierto es que cuando ellos iban, dice que Dios efectivamente confundió la mente de los diferentes ejércitos y comenzaron a enfrentarse unos contra otros a tal punto que todos se destruyeron. Y cuando ellos bajaron al valle donde se iban supuestamente a celebrarla, a ver el enfrentamiento, dice que encontraron a todos los soldados ya muertos. A tal punto fue tan terrible la derrota que Dios, con la intervención divina, que ellos lo único que fueron a hacer fue a despojar a tomar el botín. Y dice que cuando llegaron allá había tanta riqueza, había tanto oro, había tantos vestidos, había tanta provisión, que se tomaron 3 días solamente para recoger el botín y ninguno de ellos murió. De esto, aquí hay 2 cosas. Cuando estaban bajando a la guerra, dice que Josafat detuvo al ejército y les dijo 2 cosas. Crean en el Señor, crean en Jehová el Señor y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. En estos momentos de crisis, de pandemia, de amenaza física, emocional, económica, créanlo. Aún los más expertos en este tiempo fracasan. Pero hay un Dios que conoce el presente y el futuro, que tiene el poder de intervenir, de abrir una brecha y abrir una puerta de bendición. Y hoy quiero decirle, si usted hoy escucha, no más que mis palabras, hoy me estoy afirmando sobre la palabra de Dios. Cuando colocamos nuestra fe y confianza en Dios, la palabra de Dios dice en el Salmo 91, que lo hemos escuchado tanto, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Usted y yo y todos posiblemente nos hemos sentido amenazados y en un momento determinado hasta en estados de literal angustia, y de pronto ahí ha estado tocando a la puerta de la frustración. Pero hoy quiero decirle, hay una puerta abierta para usted y para mí, y esa puerta se abre cuando usted y yo vamos al que todo lo puede, el que tiene recursos inconmensurables, el que puede cambiar las circunstancias, el que puede cambiar una gran derrota en una gran victoria. Él es el Dios Todopoderoso. Él es Jehová, es conocido como Jehová Jireh, o sea, el proveedor. Él ha sido conocido como Jehová Sabaoth. Eso quiere decir que Él va delante de nosotros como abriendo camino. Él es conocido como Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que Él sabe librar las mejores batallas. Él es conocido como Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Esto quiere decir de que Él es la provisión que usted y yo necesitamos. Pero hoy es un buen momento para tomar el ejemplo de Josafat. Hay que ir al Señor y decirle: necesito tu ayuda. Jesús Él dijo, de cierto os digo, que todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es sencillo. Muchas veces tenemos la necesidad, pero no hemos llegado al punto de decirle: Señor, necesito tu ayuda.
esto es algo más que una actividad mística, esto es práctico, esto es así, de decirle, Señor, yo sé de que necesito tu ayuda, tu gracia, tu asistencia. Si usted se ha sentido que ha estado entrando en ese estado de frustración, de angustia, yo le invito para que me acompañe y haga suya esta oración. Oremos. Digámosle al Señor estas palabras. Señor, gracias porque me amas y hoy entiendo que te necesito. Hoy te proclamo como mi Señor y Salvador. Toma el total control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Señor, tú conoces mis preocupaciones, mi angustia. Tú conoces, Señor, cuáles han sido las amenazas con las cuales he estado. Estoy a punto de cerrar este año y estoy pensando qué me depara un nuevo año, pero hoy me doy cuenta que el único que puede abrir puertas, que puede mostrarme los pasos a seguir eres tú. Señor, necesito tu ayuda. Yo quiero invitarle para que usted ore conmigo y dígale, Señor, guía mis pasos. Hoy perdóname porque no te he dado el lugar que a ti te corresponde. Perdóname, Señor, porque en ocasiones he creído que es la lógica, mi intelecto, mi capacidad, mis recursos humanos los que me van a dar la respuesta. Pero hoy me doy cuenta que necesito es tu ayuda. Dígale, Señor, hoy clamo a ti. Ven, ayúdame, Señor. Me entrego entera, total y absolutamente a ti. Gracias por escuchar mi oración, por darme la paz que necesito para vivir y en especial quiero empezar un nuevo año pero de tu mano y seguir caminando contigo día a día. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si usted nos acompañó en el día de hoy, yo quiero animarle para que vea los otros programas sobre la serie Venciendo. Y si esto le ayuda y le edifica, invite a otros familiares y amigos para que también se suscriban. Y si tiene alguna pregunta, por favor háganosla, porque el objetivo de este programa es ayudarnos mutuamente a crecer espiritualmente, a sembrar principios y valores prácticos para la vida. Muchas gracias.